Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para dar lectura al versículo inicial. Les invito a que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, gracias una vez más por tu bendita y poderosa palabra. Gracias, Señor, por traer con lazos de amor a tu pueblo. Oro para que este mensaje fortalezca la vida de mis hermanos, aún más en estos tiempos que vivimos, Señor, y que podamos responder aquel día como esa pregunta que hiciste en los evangelios: ¿hallaré fe en la tierra? Y nosotros podamos responder con nuestra vida que hemos creído en el único Dios verdadero. Gracias por esta oportunidad. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Pueden sentarse. Durante el mes de febrero voy a estar hablando de la fe, específicamente del capítulo 11. Amén. El título del mensaje se llama La fe que honra a Dios, primera parte. ¿Qué es la fe? Dependiendo de quien responda a la pregunta, es probable que obtengamos diferentes respuestas. Un existencialista podría responder a la pregunta centrándose particularmente en la naturaleza de la fe, enfatizando el ejemplo de la sinceridad con el compromiso sin tener en cuenta el contenido de la creencia. También podemos hacerle la misma pregunta a una persona secular, a alguien que no cree en Dios. Y podría abordar el tema enfatizando en el carácter justificable de la fe en las evidencias que se ven. O sea, si no veo, no creo. Ellos el tema religioso lo ven como algo, un salto al vacío, y muchos hasta lo califican de ignorancia. Pero nosotros, los cristianos, en el momento que nos hablan de la fe, inmediatamente buscamos o nombramos Hebreos 11.1. Así que les pido por favor que me acompañen allí para que podamos leerlo juntos. Dice así, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿a qué se refiere el escritor de este libro con respecto a este versículo? Por cierto, hay unos que creen que lo escribió Pablo, otros que lo escribió Apolo. Muchos no se ponen de acuerdo. Yo creo que este versículo habla mucho más que de una definición. También ofrece un resumen de lo que en realidad es la fe. Pero para comprender ese versículo, nosotros tenemos que irnos al contexto. ¿Por qué el escritor llega a Hebreos 11.1? Les pido que me acompañen por favor a Hebreos 10, lo vamos a leer todos, del 19 al 39. Amén. ¿Están todos allí? Síganme en la lectura. Estoy en la Biblia Reina Valera 1960. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca.
Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis con gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mayor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, digan, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es el contexto. Este versículo se le presenta a personas que pudieran considerar la apostasía, salir de los caminos de Dios. En resumen, la fe está convencida de lo que Dios promete con toda seguridad. El objeto que te hace esperar eso es un Dios fiel. Por lo tanto, la fe es mirar a Dios y confiar en Él para todo. Así de sencillo. Amén. En todo. Voy a ilustrarlo. Voy a tratar de ser lo más pedagógico posible. Un tren se compone de una locomotora y de vagones. ¿Correcto? Cada uno de esos vagones tienen un enganche. Esos vagones por sí mismos no pueden moverse ni un milímetro, a menos que enganchados a la locomotora, ella los lleva a todo lugar. La locomotora es el Señor y el enganche es la fe. Él mueve todo si estamos enganchados. Y ese enganche, en términos bíblicos, es creer a pesar de no ver. El mundo lo manifiesta de otra manera. Si no veo, no creo. Dios decidió hacerlo al contrario. Para poder recibir la bendición hay que creer primero. El capítulo 11 que estaremos hablando durante este mes registra una serie de personajes que fueron elogiados por lo que realizaron y por lo cual están en una lista maravillosa. Y de ellos vamos a ir hablando porque si el Señor hizo la pregunta, hallaré fe cuando venga en la tierra, yo quisiera que esta iglesia entendiera con el referente que Dios ha dejado en esta lista, por qué ellos están en esta lista, para que nosotros tengamos un referente y poder hacerlo igual. Amén. No todos están en esta lista. Y eso es importante. Hay mucha gente en la Biblia, pero no todos están en esta lista. Para los santos del Antiguo Testamento no valía el ver para creer. Su fe se definió en creer en las promesas de Dios. Debido a que creyeron a Dios y a sus promesas, actuaron de acuerdo a ellas. La recompensa de la fe consistió en que algún día verían lo creído. Y este es el fundamento, hermanos. Dios estableció aquí su palabra y solo se necesita creer lo que aquí se dice. Si lo he dicho en otra oportunidad, lo repito,
Usted toma a un niño y le dice, sal, que afuera hay un dinosaurio verde, va a salir corriendo a ver dónde está. Y quien lo dice sabe que no existe, pero él salió creyendo en esa voz que le dijo que hay. Dios dejó establecido en su palabra todo lo que necesitamos. El problema somos nosotros mismos. La fe de estas personas que veremos en este capítulo fue tan potente, el testimonio que dieron de la fe en Dios, que Dios decidió colocar su fe en la Biblia, dar testimonio de ellos. Imagínense Dios diciendo de cada uno de nosotros lo que somos por la fe que tenemos en Él. Gloria a Dios. Vayamos a Hebreos 11:13, ese va a ser el capítulo base. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Solo existe un referente de cómo empezó el mundo. Hay muchos que dicen que fue la explosión, el Big Bang. Muchos piensan que son nietos de Chita, de los monos, de evolución. Pero la Biblia da detalles que luego los científicos certifican. Lo que significa que el que estuvo allí, que no solamente creó, sino que estuvo, dio testimonio de lo que allí sucedió. Por lo tanto, necesitamos creer en eso. Nosotros decidimos. La primera frase dice, por la fe, lean conmigo, por la fe entendemos. Por lo tanto, si usted no cree, usted no va a entender esto. La fe nos da el único relato verdadero de la creación. Dios es el único que estaba allí y Él nos dice cómo sucedió. Creemos su palabra y con ello conocemos cómo sucedió. Pues como yo no estaba, yo no creo. Y Dios dice, cree y verás. Primera de Juan 5:13, acompáñeme, cerca del Apocalipsis. Dice así, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Están conmigo? Síganme, Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Quiénes? Los que creen. Es fundamental la fe que agrada a Dios. Y se encuentra poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios. Dios habló y la materia vino a ser. Esto concuerda perfectamente con el descubrimiento por parte del hombre que la materia es esencialmente energía. ¿Sí? Cuando Dios habló, hubo una acumulación de energía en forma ondulatoria que se transformó en materia y existió el mundo. Ahora, yo decido si esto es verdad o no. Pero le puedo asegurar que hay miles de científicos que llegaron con ese pensamiento y terminaron convirtiéndose a Dios, porque era tan evidente de que había una mente sobrenatural, inteligente, que creó toda esta perfección. Hebreos 11:4. Comenzamos con una serie de personajes. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Lo primero que vemos aquí es que no aparecen los padres. Dios empieza la lista con el hijo. ¿Y dónde está esta gente? Ellos son dejados a un lado en esta lista de honor de fe. Cuando Eva tuvo la oportunidad de decidir quién estaba diciendo la verdad entre Dios y Satán, ella decidió por Satán. Nosotros diariamente decidimos a quién creerle. Porque diariamente se va a colocar la palabra de Dios en nuestra mente y corazón, pero el mundo, a través del príncipe que lo gobierna, va a venir con sus mentiras.
va a venir con sus argumentos. Nosotros decidimos. La pareja no aparece. Aparece el hijo. Eso no significa que ellos no fueran salvos por la fe. Permítame entrar aquí un poco más en teología. Porque al aceptar ellos las túnicas de piel, que es el protoevangelio, representa a la muerte de un inocente por unos pecadores, que es tipo de Cristo. Por lo tanto, al recibir ellos las túnicas de pieles, por la fe reciben la salvación. Es posible que Abel tuviera una revelación. Es posible. Como también quizás después de ese momento que sus padres vivieron lo que vivieron con el Señor, él entendió lo importante, y cuando me refiero a lo que vivieron con el Señor, al matar a un inocente y colocar la piel para que tapara su desnudez, él entendió que a través de la sangre derramada de un inocente teníamos entrada a la presencia de Dios. Abel, en todo caso, se acercó a Dios con un sacrificio. Amén. Abel ilustra el Evangelio por gracia y por fe. Hebreos 10, acompáñenme allí, 8, 9 y 10 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Dios se colmó de la hipocresía del pueblo hebreo. Ni te agradaron, entre comillas, entre paréntesis, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Y en esa voluntad somos santificados mediante ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Desde Abel, Dios viene mostrándole a la humanidad de que es a través del Hijo de Dios, de su obra en la cruz del Calvario, que podemos tener redención por la fe en lo que allí sucedió. Caín prefigura el estéril intento del hombre de salvarse por medio de las buenas obras. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ofendió Caín? Agarró unos tomates, agarró quizás muy bonitos, agarró unas papas, unos pimentones, y eso fue lo que llevó. Sin embargo, Abel presentó un cordero, lo mató, después de haberlo alimentado, después de haberlo criado, lo mata, el mejor, y se lo presenta al Señor. Porque cuando usted cree que Dios es Dios, usted le va a dar lo mejor. No va a abrir el baúl a ver qué es lo que hay para el Señor. Así no funciona. Abel fue asesinado por Caín por aborrecer la gracia. El hombre que busca mantener su propia justicia aborrece la verdad de quien no puede salvarse por sí mismo y se tiene que acoger al amor y a la misericordia de Dios. El orgullo no le permite. Abel nos deja un referente muy importante. Dios acepta todo aquello que viene en amor y que le honra, porque Dios honra a quien le honra. Seguimos en el texto base. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto. Este es otro personaje. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque los traspuso Dios. Y ante que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿A qué fe se refiere aquí? No hay Biblia, no hay iglesia. ¿Qué pasaba en este tiempo? Es posible que Enoc recibiera una promesa de Dios de que iría al cielo sin morir. En aquel tiempo todo el mundo moría a 800, 900, 700 años. Cada uno le tocaba a su tiempo. Se casa, tiene hijos, vive 365 años. Y es interesante porque en el verso, acompáñenme por favor a Génesis 5, 21 al 24. Vamos a ver allí un énfasis que hace el Señor. Libro de Génesis, capítulo 5, del 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. 900 años vivió Matusalén después. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Verso 23.
Y fueron todos los días de Enoc, ¿cuánto? 365 años. Viene el énfasis. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Yo veo que aquí Dios me muestra que Él quiere caminar todos los días del año con nosotros. 365 días tiene el año. Pero hay una condición fundamental para que camine con nosotros, y es la fe. Creer que Él existe, creer en el Hijo de Dios. Amén. Este hombre creyó y Dios en su soberanía le permitió no morir. Espero verle allá arriba, a él y a Elías. Amén. A mi hermana, que lo llevó en un carruaje. No vieron muerte. Seguimos en el texto base, Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ninguna cantidad de buenas obras pueden compensar la fe. 3 personas en Calvario. Nuestro Señor en el medio. El de la mano derecha lo reconoce y le dice que quiere estar con Él cuando venga a su reino. Fe. ¿Y qué le responde? Sin bautizo, sin ir a la iglesia, sin culto, sin nada, hoy estarás conmigo. Fe. Pedro caminaba puesto los ojos en Jesús. Fe. Vio al mundo y se hundió. Como los caballos. Puesto los ojos en Jesús. No hay otra. La fe es lo único que da a Dios el puesto que le corresponde y que pone también al hombre en su propio lugar, porque demuestra que tenemos más confianza en su vista que en la nuestra. La fe no solo cree que Dios existe, sino que confía en Él y que Él premia a los que le buscan. Porque el solo hecho de buscar a Dios significa creer en Él. A veces es el último que buscamos. No hay nada en Dios que haga imposible que los hombres crean. Todo el problema está en la voluntad humana. Nosotros. Seguimos en el texto base. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé se funda en la advertencia de Dios. Vengo pronto, dice Cristo. ¿Cómo vivo? Con esa frase. Creyéndola y viviendo, agradándole. Es una consecuencia, eso fue lo que hizo Noé. Voy a traer un diluvio a esta gente porque ya no lo soporto. 120 años, todos los días, arrepiéntanse, vengan al arca. Miren, cuando la gente no cree en el mensaje de Dios, hace a Dios mentiroso. Acompáñenme a primera de Juan 5:10. Lean conmigo este versículo, por favor. El que pueda subrayarlo, lo agradeceré, y a usted el resto de su vida. El que cree en el Hijo de Dios tiene, primera de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, por la fe. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, de que Él mismo se hace carne y viene a vivir entre nosotros 33 años, 33 y medio de ministerio. Dios miente cuando yo no creo. Es lo que le estoy diciendo cuando yo no creo, lo que Él dice. Dios viene hablando desde hace mucho tiempo que su regreso está pronto.
Dios viene mostrando a través de señales, a través de profetas, en su tiempo lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Basta con ver las noticias, las que se puedan ver, de que esto está a punto de caramelo. Y nosotros, bien, gracias. ¿O no? Estas son las palabras de Dios a Noé. Génesis 6:7. Dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta palabra arrepentirse no significa de que Dios en su perfección, oye, como que lo hice mal. Lo que quiere decir es que Él se entristeció del camino que tomó el hombre. No era para menos. Todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Nadie tenía en cuenta al Creador. Pero Noé halló gracias. Y qué interesante que Cristo en su ministerio cita a Noé, tomando como referente ese tiempo al nuestro. Nunca en la experiencia humana había habido un diluvio. De hecho, hay muchos teólogos que dicen de que en ese momento fue que empezó la lluvia. Noé creyó a Dios y construyó el arca, aunque muy probablemente estaba lejos de aguas navegables, pero sin duda alguna fue objeto de mucha burla. Usted vive la burla de la gente cuando le dice, hermano, usted no puede seguir así. Mire, Cristo viene pronto. Y si usted no se arrepiente, y si usted no se pone en orden con Dios, o usted ve que la gente hace lo que hace y como yo mejor no me meto. Esa honra, esa burla es honra ante Dios. Porque Noé está metido en esta lista por la fe y lo que llevó esa fe. Repito lo que dije al principio, estamos viendo unos personajes que están dentro de una lista maravillosa por lo que ellos realizaron y son referentes para nosotros. La fe de Noé fue recompensada, su casa fue salvada y con su vida y testimonio condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, que es la base de la fe. Vivimos tiempos iguales a los de Noé. La maldad aumenta cada día. Toda Europa levantada por las ganaderías, tractores, los campesinos, incendios. Es que sales a la calle, no me cansaré de repetirlo. Es que es tan evidente, a menos que usted no tenga puestos los ojos en Jesús, porque es Él el que le va transmitiendo a través de su comunión con Él cómo está el contexto. Eso es discernimiento. Dios le va diciendo a través de esa comunión, mira cómo estamos. Mira cómo vas, mira cómo van, vengo pronto. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Toda la gente intelectual que puede aportar algo a la humanidad está siendo bloqueada por los medios. Pero cualquiera que se levante en un palo y se cae tiene 20,000 seguidores. A lo malo bueno y a lo bueno malo. Cada vez más hay apostasía en la iglesia. ¿Qué es eso? No solamente dejar los caminos de Cristo. Es seguir un evangelio que no es el de Dios. Este pastor en ese jardín lo que habla de santidad, de que hay que mantenerse puro y de que hay que estudiar la Biblia. No, vamos a buscar uno que nos diga que somos campeones y que viene todo lo mejor. Pues yo lo busco aquí. ¿Dónde está eso? Dolores de parto, últimos tiempos, guerra, rumores de guerra, peste, persecución, una supuesta enfermedad X y unas historias. Y tú ves y digo, pero bueno, ¿esto qué es? Mañana empiezan los carnavales en algunos países. ¿Qué dice Dios de los carnavales? ¿Saben que hay respuesta para eso? Vamos a Efesios 5. Vamos a ver qué le dice el Señor al pueblo de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 11. ¿Estamos allí? Voy a esperar porque quiero que sus ojos vean ese verso. Voy a agrandar la lista, que no solamente son los carnavales. Dice así la palabra del Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. ¿Qué es lo que hay en los carnavales? Desnudez, fornicación, adulterio, borrachera.
¿Qué hacemos nosotros? ¿Formamos parte o entendemos que ya esto está a punto de caramelo? Toda esa gente que vivió con Noé estaba en lo mismo. Solo él se paraba a decirles, no es el camino. Hasta que un día llegó el agua y se acabó la fiesta. Dios cerró la puerta del arca. No la cerró Noé, para que hubiera constancia que no fue voluntad de Noé, sino de Dios, que dio la oportunidad 120 años. Esto lo cierro yo. Y se ahogaron. Mateo 24, del 36 al 38 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en la casa. Ahora, ¿está malo casarse y festejar? Porque si toma ese referente, es válida la pregunta. Amén. No, no está malo casarse. Todo lo contrario. Es importante. Cuando dos creyentes con el mismo espíritu se casan, honran a Dios. Atención allá atrás. No está mal. El referente que él está tomando aquí es todo lo que implica para cualquier familia y cualquier persona una boda. Lleva toda la atención para que todos estén allí celebrando. Todo es una fiesta. Ese es el referente. No hay tiempo para ver a los cielos. No hay tiempo de ver la venida de Cristo ni sus advertencias. La gente será cada vez más incrédula. Pero nosotros, el pueblo de Dios, deberíamos entender que no formamos parte del mundo. Yo quiero creer eso con todos quienes aquí están. Con toda honestidad se los digo. Y oro por ello cada día. Por eso he orado por una familia que viaje para que sea luz. Porque lo son. Y por todos ustedes. ¿Qué sentido tiene nosotros venir aquí, seguir con toda la liturgia y después hacer lo que hace el mundo? Cristo viene y solo su vida y cómo vive demostrará su fe en su regreso. No hay otra manera. Puede llenar el Facebook de versículos, pero el vecino sabe quién es usted. Esta es la primera parte. Quienes viajan pueden seguir viendo el resto de la serie en YouTube. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para leer el último versículo. Sigan ahí con su Biblia, por favor. Hebreos 3, capítulo 15. Amén, estamos allí. Dice así la palabra del Señor. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Siempre hay esperanza, porque Cristo es nuestro abogado. Mientras Cristo sea nuestro abogado hay esperanza, porque llegará un día que va a ser juez, va a ser ascendido. Y allí no va a interceder, va a regresar. Y esta vez nadie lo va a crucificar. Los va a poner a todos en su sitio, pero se va a llevar a su pueblo, a su gente, a los que han creído en Él. Este es mío. A pesar de la vida chueca, pero me cree, yo le ayudo y me lo llevo. Porque esta lista no era gente perfecta. Eran hombres y mujeres como nosotros, pero creyeron en la promesa. Y esa promesa les hizo llevar una vida conforme al diseño de Dios, a pesar de todo. Cierren sus ojos, por favor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy las gracias, Señor, por esta primera parte del mensaje. Señor, que despierte hambre y sed de ti. Ayuda a mis hermanos que van de viaje, que puedan continuar recibiendo, Señor, todo el consejo de tu palabra a través de las redes sociales. Y quienes aquí nos quedamos, Señor, que entendamos que vivimos por fe, creyendo en tus promesas. No somos como el mundo que espera ver para creer. Tú dijiste y fue hecho. Y así son tus promesas para nosotros por medio de Cristo. Porque en Él se cumplió toda la ley. Y Él fue a Calvario a morir en el lugar donde nos correspondía a nosotros por amor.
y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo. Nunca digamos que oramos solos, porque Él siempre está orando también por nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que vivimos creyendo en tu palabra, en tu poderosa y bendita palabra. Gracias una vez más por este día. Gracias, Señor, por quienes nos visitan y por todos aquellos que escucharán este mensaje para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Y el pueblo de Dios dice amén, 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 amén.